Aquí estoy directamente, desde el vídeo anterior, quiero decir, los grabé juntos, pero como si los estás viendo juntos y dices, joder, estoy igual, tiene la baraja en el mismo sitio, que simplemente corté y le di, pues estoy grabando todo esto en una única sesión. Y te digo que es importante porque si no viste el vídeo anterior, te pondré un enlace debajo, si me acuerdo, pero nunca me acuerdo poner los enlaces debajo de las cosas. En el vídeo anterior del Magisterio te enseña, lo dediqué al Matching the Cards, al mago lo arregla todo, o el mago contra el Taur, o ya está, no hay más nombres, ahí están todos, acompañado de una clase en los Sacrifice, esa plataforma, aprovecho para decírtelo, tipo Netflix, en la que explico un montón de magia de cualquier tipo, a todos los niveles de dificultad, magia muy personal, magia muy antigua, muy clásica, ahora estoy a punto de empezar un curso sobre el cambio de color del pañuelo, que va a estar súper interesante, la verdad me tiene súper abstraído con mucho material de Al Baker, cosas de la enciclopedia Rice. Estoy muy contento, era una cosa que tenía muchas ganas de hacer. Y apilamiento de dados, con varias cosas. Y luego cartas a la cartera, fuera de este mundo, bueno, mucho material. Y como decía en el vídeo anterior, esto es parte de una serie doble, la clase o el vídeo, digo, mezclo clase con el vídeo, lo dedica al matching de cards y en los sacrifices a la parte técnica. En los sacrifices esta semana voy a dedicarlo a la teoría sobre el fallo aparente en un estudio bastante amplio sobre ello. Y hoy quería hablarte de el juego del Cumanes de René Lavand. Solamente en realidad de una frase, pero quiero hacer una estructuración de eso y me va a servir para estudiar, para hablarte de otras historias. No te voy a poner aquí el juego del Cumanés, pero claro, yo creo que esto dicen que se pierden todas las visitas cuando se hace esto, los vídeos. Pero si no lo viste, tienes que verlo, porque es un juego muy largo, es una estructura de dos efectos, que se compone del juego este del Stars of Magic, de que el mago corta con una mano, los ases del manco, vamos, quiero decir, con el Matching the Cards, dos efectos clásicos de Vernon, en una estructura dramática que se junta muy bien. Yo siempre tuve como la duda con el juego de René Lavand, lo del cumanés, porque en mi lío, cuando buscaba el juego, veía la primera parte de Vernon y yo tenía el recuerdo del Matching the Cards que iba después, del mago lo arregla todo. Y claro, hay que darle paciencia, volver a verme los espectáculos de la band para entender bien las estructuras, que son absolutamente maravillosos. Podría hablarte de muchas cosas del cumanés, podría hablarte de la idea de la narración del cumanés, del personaje antagonista, de la gestión naturalista de cuando en el mago contra el Taur, de eso te voy a hablar un poco, anda, pero quiero entrar luego a lo suyo. Creo que con esto, de todas las cosas previas me parece que las dije, pero entré muy a saco paco y no me ordené mucho. Pero bueno, también parte de la vida es eso. Los discursos desordenados sobreviven. O bueno, sobreviven, no se hunden. Pero bueno, este no se hunde. Sigo. En el caso del mago contra el Taur, en los Matching the Cards, te recomiendo que veas el vídeo anterior, todas esas cosas. Está todo recomendado para que lo veas. Eh, Generalmente cuando se hace la idea del Taur, se genera un problema. Este solamente voy a esbozarlo un poco, pero creo que es importante y a veces no nos damos cuenta de ello. Y es que, y esto ocurre en muchos juegos de magia, que están despersonalizados. Que nosotros generamos un falso imagen de antagonista, pero es tan falsa que resulta un chascarrillo temático que no termina de aportar nada. Es un caso muy clásico, es el espectador mangurrián del triunfo. Ese que dice, yo estaba ahí, llegó un tipo y me hizo así, y en vez de mezclar las cartas cara arriba y cara abajo, en vez de mezclar las cartas bien, me las mezcló todas cara arriba y cara abajo y todo esto. Y en el mago contra el Taur es como la historia de un mago y un Taur, pero claro, son historias tan despersonalizadas en las que tenemos simplemente una máscara que no indica nada, que se ve claramente que no tiene realidad de ningún tipo. En el caso de René Lavand, y yo creo que en muchos de los casos buenos, es mucho mejor llevar la anécdota a una simiente, digo últimamente simiente mucho, pero no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo ahora, a una base, a un fundamento de realidad que permita a los espectadores entender que ese antagonista existe y que nuestro triunfo sobre el antagonista o el triunfo conjunto del público y del mago contra el antagonista tenga sentido, sea una victoria con sentido. Por eso en las películas los malos son personajes muy relevantes, con actores muy conocidos, con características muy claras sobre las que hay que triunfar. En magia a veces cuando se construye ese personaje antagonista se hace tan plano que el éxito sobre él es el éxito sobre el efecto, porque los efectos son efectos y siempre funciona y los efectos siempre vienen a salvarnos, pero le falta ahí ese toquecito final que quizá le venga muy bien. Es una cosa ya en esa estructura que
creo que es interesante, no sé si se habló mucho de ella normalmente, pero en el caso de René Lavand es muy interesante cómo personaliza a los demás personajes que entran en sus efectos, porque de esa forma la narración entra a un modo más profundo. El efecto del cumanés, además, con otra pequeña idea que quiero introducir, simplemente como estas partes previas a la fundamental, nos demuestra una cosa con la que yo últimamente me peleo mucho, que es esta idea de que cuando un juego tiene mucha presentación, tiene menos efecto. El cumanés, los dos efectos son fortísimos, se viven fortísimos, pero para mucha gente la historia del cumanés es la historia del cumanés, el efecto de la historia del cumanés. Esto es lo que nos quiere decir, y René Lavand es un maestro en esto, que nos tienes que ayudar a poner en duda algunas premisas que aceptamos normalmente, en que una historia muy buena acompañada de un efecto muy fuerte puede crear una experiencia muy fuerte a nivel de efecto y muy fuerte a nivel de experiencia. Y esa dualidad cabe. En magia muchas veces queremos simplificar las cosas y queremos decir, si la charla es de esto, el efecto flojos. Como lo que decía Vernon, que era una... Yo soy vernoniano hasta la médula en muchas cosas, pero también decía cosas con las que no estoy de acuerdo. Que decía, si el efecto es malo, ponle una charla muy interesante, ¿no? Y si el efecto es muy bueno, ponle no. Si el efecto es malo, mejor que no lo hagas. Y si el efecto es bueno, ponle una charla interesante porque será mejor efecto. La cosa es que hay que entender bien, eso sí, es otra historia, otra pelea completamente distinta, cómo hacer que esa presentación, que es más compleja, sea una compañera ineludible de la potencia mágica del efecto. No sea una plasta que ponemos encima, que es una cosa que se ve mucho. Y ahí queda eso. Vamos a la estructura ya de lo que me interesa de este juego. Si no lo tienes en mente, dale a pausa y míratelo, porque lo voy a dar todo por visto, no voy a poner vídeos encima aquí de nada, voy a hablar aquí como una bestia, igual no tanto tiempo, pero voy a hablar de las ideas, si no, además, como lo voy a intentar contar todo, creo que me vas a poder seguir. Yo me quiero detener simplemente en una idea. René Lavand cuenta la historia del cumanés, la cuenta, como te digo, de forma maravillosa, y el cumanés le dice que si va a cortar con una mano, ¿no? Y hace el efecto, corta por los 3 primeros ases, y en el cuarto corta una carta indiferente. Y cuando corta dice, falló, me dijo el cumanés a mí, porque yo no fallo jamás, carajo. Esta es una carta indicadora, cuenta 2 y viene. Esa es la primera secuencia. Los ases quedan fuera y entonces habla de otra apuesta del cumanés que le dice cortar 4 veces por la misma carta de esta manera. Y hace el matching de cartas, del que hablamos la semana pasada. Al terminar, llega aquí y repite ese estribillo de falló. Me dijo el cumanés a mí, pero yo nunca fallo, carajo, ¿no? Esto dije que iba a cortar por 4 cartas iguales, no por los 4 no sé cuántos, vuelta aquí, son los 4 ochos, y luego tiene un epílogo muy bonito el efecto. Pero a lo que quiero ir yo, que es lo que me resulta muy interesante y compatible con la clase que que está hecha para hoy, para los Secret Files, es con la generación dramática de ese momento único que encima, único no, porque se da por duplicado, de ese momento tan potente en el que se produce una... Vivo yo o quiero creer yo, también te digo, pero yo lo viví. Del diálogo interno, esa grandísima complejidad de la vivencia del fallo, que también tiene que ver mucho con el personaje de René Lavand. Otros personajes quizá no tendrían lo mismo. René Lavand tiene claramente, y esto lo explica muy bien Merpin cuando habla que toda la magia tiene esa cosa política, tiene unas características, y eso lo explica eso perfectamente Merpin en uno de los podcasts, del self-made, es un tipo de valor, es un tipo fuerte, al que se le presupone ganar y que además como héroe siempre terminará ganando. Porque el fallo aparente se puede producir de muchas maneras, el mago se puede encontrar en un brete de verdad, el mago puede fallar de verdad, puede arreglarlo, puede haber una bromita, puede haber cualquier cosa. Pero en el caso de la banda no nos encontramos con eso. Luego vamos a hablar de la idea de que se repita, que eso creo que es interesante y creo que es muy complejo. Y no termino yo de tenerlo resuelto en mi cabeza, pero al menos para que lo discutamos tú y yo, nos da. Llegamos a este momento que dice, falló. Y lo dice creíble. En el caso de Relavandi esto es interesante. Si puedes, míralo, y es mejor mirarlo en varias fuentes, porque no es lo mismo verlo. Hay unos vídeos de lo que graba Luis de Matos que no tiene público, que verlo un poco en calor, que el tono es un poco mejor, ¿eh? Falló. Y esto se vive en primera persona. Él lo dice, falló. Y nosotros lo creemos por un momento. Pero no deja que eso discurra.
¿Por qué? Porque nos recuerda inmediatamente, y esto es súper interesante, que el efecto no está ocurriendo en tiempo real. No estamos haciéndolo, es una narración de una historia. Estamos viendo una película. Él nos está contando la película, no nos está haciendo el juego, nos está contando lo que hizo. Y lo está haciendo tal cual lo hizo. Y se produce un doble diálogo, mira qué telar más gordo. Él nos cuenta lo que pasó con el cumanés. Y lo cuenta como una historia, como un narrador. En una película se pondría el clip. Pero él lo demuestra. Cuando lo demuestra, esas dos líneas se van una en un sentido y otra en otra. Tenemos la línea del narrador y la línea del juego haciéndose. El juego haciéndose, el narrador pasa a ser una cosa de pretérito, está contando lo que ocurrió, pero el juego nos lo está haciendo en presente. De esa manera, el juego se vive en presente, no se vive como una narración. Y nosotros nos lo creemos. En este momento en el que se produce el fallo, en el que él dice falló, me dijo el cumanés, de repente esa línea que iba por otro lado empata otra vez con la narración. Mira qué cosa más guapa, que bien estructurado está esto, ¿no? Vuelve a encastrarse en la narración y nos recuerda que no, el juego no estaba hecho en presente, que estamos viendo una película que ya estaba resuelta. Es un cambio interesantísimo, es una... Solo hago eso, así, porque me parece elegante, una cosa muy bonita, que empieza a dibujar un patrón interno en el espectador que es súper, súper genial. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, además, en este caso. Y hay que pensar en todo lo que se puede construir en un solo segundo. Para mí es uno de los instantes, de los lapsos cortos de tiempo más potentes de la magia. Pensamos, falló. Yo creo que falló. Yo acepto que falló. Y él nos dice, porque yo no fallo. Jamás. ¿No? Carajo, además, dice a veces. No sé si entonces. ¿Qué pasa aquí? Vamos a analizarlo, vamos a pensarlo un poco. En nuestro carril interno ocurren muchas cosas. Primero, creímos que falló. Con lo cual, ese personaje, que es casi un dios, que puede hacer efectos absolutamente imposibles, todo el rato con una solvencia máxima, ¿no? Sin ninguna duda, que es lo que presenta René Lavant en sus espectáculos, se humaniza y nosotros lo vemos caer. Y nosotros lo sentimos caer. Y durante un segundo le arrancamos las vestiduras y lo vemos como un humano que cayó ahí. Y él nos dice, no, no soy ese. Y nosotros sentimos, y él dice, no, yo gano, yo soy aquí el héroe. En su caso es muy claro la figura del héroe haciendo magia. Un héroe absolutamente victorioso, más cercano a un dios que a un héroe, porque lo va a hacer todo y siempre lo va a solventar todo. Y él nos dice, no me humanicéis, porque yo sigo siendo un héroe. Y nosotros nos sentimos toda esa estructura de la traición. Nosotros traicionamos esa fe que habíamos puesto en él y nos sentimos culpables por haber dudado de él por un instante. Porque él lo tenía todo controlado, ¿no? Es como... Indiana Jones no muere, ¿no? Lo vimos, no podemos pensar. Cuando sales, como, pero qué tonto fui que pensé que... No, no, en este caso ocurre lo mismo. Inmediatamente es, qué tonto fui, porque él no puede fallar. Y su figura se refuerza encima. Pero nosotros nos sentimos que lo hemos traicionado, entonces estamos en deuda con él, entonces le acompañamos con más fuerza, lo queremos más potentemente, porque nos lleva por ese camino y además, en este caso, no nos indica en ningún momento dado que nos haya hecho una jugarreta para hacer creer eso. No, no, no hay un guiño de, os lo había colado. No, no, no. Él está contando su narración en el mismo término que él planteó al principio. Porque para él, el hacer el juego no es esa línea presente, es la línea de la narración. Él no se sale de ella en ningún momento. Fuimos nosotros los que inconscientemente nos salimos de la narración y nos vemos obligados a volver. Por eso él no tiene que hacer ninguna pausa extra, no tiene que explicar nada más para que nosotros hayamos aprendido la lección y la vivamos con él. Qué cosa más interesante, ¿eh? Se podría hablar mucho más de esto, pero vamos, creo que con esto cubro más o menos las bases fundamentales de esa estructura interna dramática que está tan bien, luego tiene también la gestión del fallo para que el espectador la viva, el tiempo de respuesta suficientemente corto como para que el espectador no llegue a poder reflexionar mucho sobre ese ningún aspecto y tenga que entrar rápidamente a la resolución de la historia. La resolución es tan directa y tan lógica que el espectador muy rápido es capaz de reestructurar todos sus engranajes mentales y hay una sensación de victoria en un conflicto que no se había vivido en el momento.
Y esto ocurre en los ases del manco. ¿Qué pasa? Se va a repetir la misma estructura tiempo después en el matching de cartas. ¿Qué puede ocurrir aquí? En cierta medida, yo no pongo la mano en el fuego, pero yo creo que nadie va a vivirlo con la misma intensidad, nadie va a sentir esa realidad cuando haga el matching de cards, nadie va a decir, coño, que falla. No, porque además el diálogo es el mismo, él nos ofrece una verbatim copiado de A a B, y yo creo que eso tiene una cosa muy guapa, y esto lo podemos discutir, que es que como esa primera vivencia de la primera fase fue muy compleja y nos hizo pelear mucho, generó mucho así, él nos permite volver a vivirla, pero ya siendo conscientes del nivel de la narración. ¿Por qué? Porque en el matching de cards el fallo es diferente. En el matching de cards el fallo da un efecto mayor. Vamos a analizar esto solo un instante más. En el mago corta, los ases del manco, la resolución es un poco más débil al fallo. Porque es simplemente que hay que contar y se llega a la carta que era, ¿no? Esta lleva la carta que era, y bueno, era un detallito. Entonces nosotros lo que vimos aquí es el drama de ese falló, no falló, todo esto. Ahora de repente nos trasladamos al matching de cartas, en el que el fallo es mucho más dramático y lleva no a que esta carta se cambie o encuentro, sino a la obligación mágica de cambiar todo este pétate de aquí. Mágicamente es mucho más potente, porque ocurre una mandanga mogollón más fuerte. En ese caso, en lo que nos permite es vivir el drama, habiendo acompañado y sabiendo ahora un poco la película, habiendo visto la película una vez más, sorprenderse nuevamente, no a través de esa inquina, ¿no? De ese jirete, sino de cómo ese héroe, al que ahora reconocemos ese dios, al que ahora reconocemos como dios, es capaz de solventar hasta las papeletas más oscuras. Y ahora, a diferencia de antes, ya lo hacemos teniendo la plena confianza en él. ¿Por qué? Porque sabemos que esa estructura va por ahí. Y sabemos que nos lo está contando igual, que no nos está haciendo una puya de lo de antes, que no en ningún momento dado transmite lo que decía antes, que no lo transmite nunca, que es que se esté riendo de nosotros o haciendo esa broma. Es parte de esa narración que la hace igual, solo que nuestra reacción implica que hemos aprendido desde la primera vez que vivimos esta experiencia a la última, lo que nos permite vivir este efecto que es mucho más fuerte sin la necesidad de vivir ese carrusel, esa montaña rusa interna de emociones que podría opacarnos un poco esa sensación. Ya ves qué bien estructurado está esto para poder llegar a pegar bien gordo con este final. Podría decirse también la parte interesante de que en la primera fase el cambio se produce en la cuarta, con lo cual que en la segunda fase se produzcan estas tres, genera una vuelta que hay una cierta cosa inesperada que le da una potencia extra. ¿Por qué? Porque si la primera vez sabemos que al hacer esto, esta cambia y se arregla, en la segunda, el que esta no cambie, nos da un cambio de patrón, digo cambiar todas las veces, y produce un efecto más potente. Bueno, no me quiero enrollar mucho más, espero que este vídeo te haya gustado, tampoco, bueno, creo que sí que profundicé bien en las cosas. Ya sabes, estoy a veces haciendo otra vez vídeos según voy grabando clases de los secrets, según voy imprimiendo cartas. Mira qué bonita me quedó esta carta de Yoshi, que imprimí hace poco, pero cuando imprimo cosas siempre me hago una para probar. Espero que te haya gustado, acuérdate de suscribirte, darle a like, échale un vistazo a los secret files, échale un vistazo a magistudio.com y a todas las cosas que estamos haciendo. Y comparte estas movidas que seguimos aquí al pie del cañón, que pasó mucho tiempo.